Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. ¿Cómo va, Alfredito? ¿Qué dice, señor Bayoco? Hola a todos, un gusto. Y estamos, qué sé yo, estamos esperando, ¿sí? Miramos el cielo, qué bárbaro, ¿no? Qué larga esta Definiciones, historia, ¿no? decís vos, Sí, definiciones por parte A ver, de los funcionarios. El tema agricultura está definido y no lo manejamos nosotros, lo manejan bien de afuera la orden, ¿viste? Y entonces uno ahí más o menos sabe qué pasa. Pero el tema ganadería tiene mucho que ver con nosotros directamente, mucho que ver. Y eso me preocupa enormemente. Y cuando digo nosotros, no digo los productores, no digo los periodistas, digo el gobierno. Y el gobierno que parece que está dormido, ¿no? O por lo menos si no está dormido, está lento, pero lentísimo. Y que a esta altura del partido no tengamos definiciones en un montón de temas, Ni siquiera hablo del plan ganadero. Eso, bueno, lo charlamos, llevamos tantos años tratando de armar un plan ganadero. Pero me alarma que a esta altura haya tantísima gente que no sabe si va a poder exportar esto, lo otro, lo de más allá, qué sé yo, cuando curiosamente se está desplomando, como poquísimas veces en estos últimos tiempos, el precio de la hacienda, fundamentalmente, y ahora un poco también el de la carne. Pero claro, ¿por qué? Y porque la gente no tiene un peso. No es porque el gobierno decidió cerrar las exportaciones, sino porque la gente, el argentino de a pie, tiene los bolsillos vacíos. Y eso no se lo dicen. Vos sabés que yo quería hacer hincapié en eso, porque estuvimos viendo en estos últimos días, en las operaciones con Hacienda que tiene destino de frigorífico, y básicamente se asume en volumen hacia el consumo interno, mostradores, góndolas de supermercados, cualquier tipo de destino, la dificultad que tienen estos operadores que van a buscar la hacienda en pie para llevar esa carne a las bocas minoristas. Dificultades para colocar en volumen como estaban acostumbrados a hacerlo. Muchos tuvieron que bajar entre un 40 y un 50% el volumen de trabajo, el volumen de faena, si querés. Y otros lo colocan como pueden. Empieza a bajar el precio de la carne, cosa que no había ocurrido hasta el mes pasado, que inclusive habíamos visto una evolución por encima, prácticamente el doble de lo que marca el índice de precios al consumidor, como viene ocurriendo por otra parte con el resto de los alimentos. Pero acá la crisis es económico-social. El consumidor promedio en la Argentina, lo tenemos que decir, lamentablemente duele, está detonado. Datos, últimos registros marcan que más de 1 millón de personas de clase media en el país dejaron de ser clase media. Esto que viene ocurriendo y que se aceleró con la pandemia es un poco lo que explica lo que pasa en definitiva con el negocio de esa hacienda que después tiene destino de faena. Está ocurriendo en la Argentina exactamente al revés de lo que ocurría hace 15 o 20 años en China. ¿Te acordás cuando... Lo que ocurre ahora en China. Lo que estábamos diciendo, que 1 millón de chinos por mes... 30 millones de chinos claro, por año ingresan a la clase media. Bueno, acá son 1 millón de argentinos, en este año ingresan a la clase baja. O sea, exactamente al revés. Bueno, ahí tenemos las consecuencias. Yo creo que el gobierno ni esperaba que bajara tanto el precio de la carne, pero jamás esperó que no fuera porque cerraron las exportaciones, sino porque se hizo pedazos el bolsillo de los argentinos. Empezamos del sector campo con estos títulos. Y en Del Sector Campo, como todos los sábados, empezamos nuestro encuentro con estos títulos. Biocombustibles, nuevo marco regulatorio para la actividad. El Senado terminó por aprobar la ley que establece una reducción en los cortes obligatorios. Las grandes empresas de biocombustibles y los gobernadores provinciales vinculados con estas grandes empresas expresaron su descontento con la sanción de la ley. En el caso del biodiesel, la nueva normativa reduce el corte del 10 al 5%. La Secretaría de Energía, además, podría determinar una reducción de 2 puntos. En el caso del bioetanol, por otra parte, el porcentaje se mantiene. Más información. Crecen las ventas de tractores y cosechadoras. El mercado de maquinaria se presenta muy activo y dicen está sobrevendido. Fíjense, en el mercado de forrajeras, sembradoras y tolvas se pactan entregas recién para abril del año que viene. Por otra parte, el mes de junio dejó como saldo muy favorable el patentamiento de camiones.
que resultó ser el más elevado de los últimos 35 meses. La siembra de trigo se encamina a un nuevo récord productivo en el país. Las lluvias que regaron la zona central de la Argentina hasta el 15 de julio inclusive dejaron buena humedad en el suelo y tierrita fértil, como decimos, para que se exprese en la siembra del trigo, que podría llegar a la más importante de los últimos 20 años. Se estima inclusive, con las últimas proyecciones y el precio internacional del cereal que sigue en ascenso, que Argentina podría llegar a implantar 7 millones de hectáreas para terminar por recoger, por supuesto si el tiempo acompaña, unas 20 millones de toneladas de trigo. Plan estratégico para la producción porcina. El sector privado presentó su plan de expansión a 10 años. Estima un consumo interno per cápita de 25 kilos al año, teniendo en cuenta que en la actualidad es de 17 kilos, una suba importante proyectada a 10 años. Este crecimiento también viene atado de las exportaciones, que hoy representan en la actualidad un 6% de la producción local y que se estima en 10 años podría llegar a 800.000 toneladas. Es impactante el registro teniendo en cuenta que eso prácticamente fue lo que se exportó el año pasado de carne bovina y todos en la Argentina estábamos festejando por aquella cifra excepcional. Y el dato para poder visibilizarlo a todo esto, bueno, IVA Inversiones, que hoy queda en un crédito que nunca se cobra y que podría llegar a dinamizar todo este proyecto que ya está en marcha. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Alberto Morelli, presidente de Maizar. La inquietud tiene que ver con lo que se acaba de sancionar, nueva ley de biocombustibles, entre otras inquietudes que tenemos, ¿no? ¿Cómo le afecta al maicero, al productor de maíz de la Argentina, esta ley, esta nueva ley de biocombustibles? Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alfredo? Silvio, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, mira, a ver, la verdad que esta ley de biocombustibles que se acaba de sancionar, todavía falta la reglamentación, y yo voy a hablar exclusivamente, como bien vos me preguntaste, del sector maicero, y yo voy a hablar desde la cadena, más que desde el productor exclusivamente. La verdad que es un retroceso muy grande, porque esta ley prevé, si bien sigue manteniendo el corte para el caso del etanol de maíz del 6%, prevé que, según la autoridad de aplicación, puede llegar a bajar el corte en etanol de maíz a un 3%. Si miramos, con lo cual, obviamente, si eso sucediera, hay plantas que van a estar por debajo de su capacidad operativa para entregar etanol, con lo cual deberían tener que cerrar. Esta ley que se aprobó va en contra de todos los tratados medioambientales que Argentina firmó de París en adelante. Todos ustedes estamos permanentemente hoy preocupados con la huella de carbono, ¿no? De nuestro y bueno, en el caso de los vacunas, todo, cómo hacemos todos para tener la menor huella de carbono posible. Bueno, con lo que acaban de hacer en el caso, ya ahora no del etanol de maíz, en el caso de que lo bajaran, por supuesto, sería algo parecido, pero en el caso del biodiesel, que lo bajaron del 10 al 5%, lo que están haciendo es aumentar la huella de carbono, porque todo el transporte en la Argentina se mueve por diésel, todo el sector agropecuario se maneja por diésel, y esto lo han votado diputados, llevado por un proyecto de Frente para Todos, pero también acompañados por diputados y por seis de la oposición, ¿no? Pensando quizá siempre con esta visión un poco corta de los intereses locales por encima de los que tienen que ser los intereses nacionales. ¿Sí? Esto te diría que para nosotros es muy doloroso porque también estuvimos trabajando durante más de un año y medio para generar una ley que se presentó, un anteproyecto que se presentó por el diputado Gutiérrez en noviembre del año pasado en diputados y ni la trataron, pero ni la trataron. Así como también los diputados despreciaron el anteproyecto, digamos, el tema de la renovación por 4 años más de la actual ley. Ni la trataron, hicieron una ley nueva, entre gallos y medias noches, y bueno, y salió. Obviamente, ahora esperamos que con la reglamentación se pueda tratar de solucionar alguno de todos estos problemas. Porque si ustedes recuerdan, muchas veces yo he hablado, porque era la visión de nuestro sector,
de que el corte del bioetanol podía estar del 12 actual, pasar al 15, porque ya hoy Argentina tiene capacidad para hacer el 15, y ese aumento de capacidad viene de la mano del etanol de maíz, y llegar en un futuro al 27,5, que es el corte que tiene Brasil, donde compartimos Autoflex, digamos, es algo totalmente posible. Y por supuesto que la mayor utilización de biocombustibles en un caso y en otro también es un tema de disminución de compra de combustibles, digamos, en el caso de nafta del exterior. Eso es un reemplazo de importaciones. Claro, importación de nafta. Entonces, por todos lados era muy bueno el proyecto, aparte se trabajó en el yativo durante 1 año y medio, no solamente las cámaras que conforman, digamos, y producen, sino también las cadenas, estaban las provincias involucradas en esto, pero bueno, después empieza el arte de la política, y en el arte de la política los resultados pueden ser estos. Alberto, a ver, no es que la gente va en el colectivo hablando de por qué bajó los biocombustibles del 10 al 5 y todo lo demás. Ni mucho menos. Pero nosotros en este espacio, en NetTV, en Mercados del Sector, perdón, del sector campo. Sí, del mercado del sector tiene otra cosa que ver. En el sector campo nosotros lo que intentamos es que la gente que no es del rubro, que no es del palo, entienda más o menos de qué le estamos hablando. Pero por lo menos yo lo que quiero decirles es por qué se hizo esto, quién decidió que se hiciera esto, y yo no creo que los diputados, los senadores y demás, todos tengan toda la idea necesaria como para saber de qué se trata, ¿no? Ya, a ver, siempre detrás de esto, ya, yo te diría porque digamos, creo que la respuesta a tu pregunta sería quién sale beneficiado con esto. Indudablemente que sale el primer beneficiado que surge así sobre la mesa es el sector petrolero, porque obviamente lo que vos producís de biocombustibles reemplazan a combustibles fósiles, entonces al tener un menor corte hay mayor utilización de petróleo. Eso es así de claro. Después el sector automotriz, ya digo, la verdad que en el caso del biodiesel no tiene ningún problema. Ustedes están al tanto de la prueba que se hizo en la Municipalidad de Rosario durante 2 años con distintos cortes de utilización de biodiesel, inclusive al 100% sin ningún problema en los motores. La tecnología de los motores flex que se utilizan en Brasil y adaptar los autos argentinos, entiendo que es una plaqueta que vale alrededor de $300, pensar en $300 en el monto del valor global de un auto es absolutamente irrelevante. Entonces, creo que tiene que ver básicamente con el tema del petróleo y la incidencia, obviamente, digamos, de que las provincias petroleras han tratado de defender la producción y las regalías, obviamente, que le producen. Claro, una vez más los grandes vuelven a sacar la gran tajada de todo esto. Sí, correcto, y también se esgrimió que con esto se dejaban las grandes cerealeras. Las grandes cerealeras en realidad no participaban nunca dentro de este mercado porque estaban excluidas. Entonces, no es un tema de grandes cerealeras, no, la verdad que creo que hay una mirada muy equivocada sobre lo que es, sobre todo, y lo que tiene que entender la gente es los requerimientos medioambientales, que cada vez son más elevados, y no solamente nosotros, sino el mundo. Miren, Argentina no cumple con esto y aumentamos las emisiones de dióxido de carbono. Es muy probable que en un futuro no muy lejano haya países o bloques como la Unión Europea que castiguen a aquellos países comercialmente, ¿sí?, que no respetan este creciente ahorro de dióxido de carbono. Entonces, lo que hoy parece que es una medida interna, de política interna, después se va a transformar en comercio exterior, problemas en el comercio exterior. Pero bueno, todo esto lo hemos explicado a todos los sectores intervinientes en esto, pero bueno, lamentablemente no hemos dado con la tecla, no ha sido suficiente, o lo han escuchado, pero no han comprendido la gravedad de lo que han sancionado. Por eso espero que a través de la reglamentación algo de esto se pueda modificar. Lo que es seguro que no va a haber nuevas inversiones en el sector. Si íbamos a un corte progresivo hasta el 27,5, definiendo las etapas de crecimiento con las automotrices, porque también tiene que hacer una adaptación de los autos, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se esperaba para el sector del maíz una inversión entre 800 y 1.200 millones de dólares.
Bueno, eso obviamente con esta ley quedó sepultado. Alberto, un placer como siempre. Abrazo a la distancia. Gracias por estar, ¿eh? Abrazo, Alberto, No, un gracias. gusto, Alfredo, Silvio, 1.000.000 de gracias, les mando un abrazo muy grande. Chao, mi viejo. Alberto Morelli, presidente de Maizar, en del sector campo. Ya volvemos. En del sector campo, Alfredo, vamos a recibir a la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Alejandra Bukasovich, que empezó a ejercer como senadora hace muy poquito en reemplazo de Carlos Reutemann. Y el tema es básicamente porque hablamos de Santa Fe, una de las provincias que más inversiones ha hecho en materia de producción de biocombustibles o procesamiento de granos, si se quiere. Y queremos conocer de parte de ella cómo afecta toda esta sanción de la nueva ley de biocombustibles. Gracias por recibirnos, Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, ¿cómo afecta, si es que afecta en parte a la provincia de Santa Fe, la sanción de esta nueva ley? Afecta y mucho, porque Santa Fe tiene el 70% de las empresas productoras de biocombustibles en territorio santafesino. Entonces, y la mayoría son medianas y pequeñas, o sea, no son las de porte más importante, sino que abarca muchísima gente, muchísimos empresarios, muchísima inversión. Esto hace 15 años, Santa Fe es una provincia, bueno, ustedes saben, muy pujante, muy emprendedora, de caerse y levantarse y demás, pero esto es un golpe muy fuerte. Hace 15 años que los inversores, los productores de biocombustible están poniendo plata. Las plantas de biodiesel, de biocombustible, valen millones de dólares y producen la cantidad mínima ahora, algunas inclusive están cerradas porque el secretario de Energía es quien tiene que poner el precio y no lo pone, y bueno, nos perjudica mano de obra, perjudica a los empresarios en sí, perjudica a la provincia que deja de cobrar impuestos y perjudica al país que no produce divisas. El tema es que vos estás sentada, por lo menos por el papel que te toca en este momento en tu vida, en la sociedad, estás sentada arriba de un hormiguero. Porque es Sí. curioso, asume este gobierno y lo primero que dice que se va a dedicar a la producción, que hay que darle mucha fuerza a las exportaciones, qué sé yo cuántas cosas, y en una provincia de tantísima producción agropecuaria, esto es un masazo directamente. ¿Cómo se enfrenta a esta situación cuando van, se sientan en la Cámara y tienen que decidir situaciones como esta, por ejemplo? La verdad que yo el otro día veía inclusive los senadores nuestros con una posición defendiendo lo indefendible, porque después no sé cómo hacen para caminar en la provincia. Digo, tienen suerte porque nadie les dice nada, pero este gobierno nosotros empezamos, Vicentín, bueno, ni que hablar de hidrovía, que estamos hasta las manos con el tema el corte de la exportación de carnes. Ahora esto, todo es sistemático, el ataque a la producción, al campo. Parece que, o sea, el lema de ellos es destrucción. No hay otra forma de interpretarlos. La verdad que venimos más que preocupados y todo tiene que ver con, y acá no estamos hablando de soja. Y lo otro llamativo de esta ley es que, por ejemplo, Mansur consiguió sostener la caña de azúcar en el mismo porcentaje con el que se venía trabajando de corte de biocombustible. Y nosotros con maíz, con aceite, sobre todo acá el tema es ese, que nosotros se utiliza el aceite de soja, o sea que tiene doble proceso de industrialización. Estamos hablando de agregarle valor agregado al cereal y demás, y esto, bueno, es claramente en contra de la producción. ¿Y cuál fue Tampoco le la encontramos figura, el porqué. claro, la figura y el peso político de Perotti, en este caso, del gobernador de la provincia de Santa Fe, que en algunos temas se diferenció o trató de diferenciarse del gobierno central? Pasa que no te podés diferenciar con un Twitter. Yo sé que ideológicamente Omar está de lo de la producción, una persona que y ha ganado con muchos votos del campo, ha llegado a la gobernación. No me cabe la menor duda porque conozco el sector. Pero sinceramente la pertenencia ideológica o el sometimiento que está ejerciendo el gobierno nacional sobre algunos gobernadores acá se está sintiendo. Inclusive el senador que es del sector de él hizo un discurso que, bueno, yo venía atrás de él para la disertación y dije, bueno, qué suerte,
Mirabella está defendiendo a nuestras empresas. Pues no, terminó su alocución en contra de la ley y demás, diciendo que, bueno, que en el interbloque se había discutido mucho y que él había estado con el secretario de Energía y que el secretario de Energía le había prometido que en la reglamentación iban a crear un fondo compensador y demás. Nosotros salimos esta semana a pedir que convoquen al sector para la reglamentación de la ley, porque nosotros, está bien, acompañamos con el voto negativo, pero eso no alcanza. Muchas gracias por estar, muy amable. Gracias, Alejandra, muy No, amable. gracias a ustedes. La senadora Alejandra Bukasovich por la provincia de Santa Fe en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, vamos a empezar a jugar con las redes sociales. Aprovechamos para enviarle un saludo muy grande, un beso muy grande a Malena de los Ríos, a quien esperamos contar el próximo sábado, ¿no? Que urgente, ponete bien y que estemos seguros de que está todo en orden. Y de las redes sociales nosotros habitualmente elegimos Twitter, Alfredo. Allí nos metemos para ver por dónde anda el sector agroindustrial cuando queremos husmear un poquito informaciones hasta periféricas, si se quiere. No esta que vamos a poner en pantalla y que tiene que ver con una preocupación de Federación Agraria Argentina que denuncia la intención de algunos diputados del Frente de Todos que van en búsqueda de expropiar tierras del INTA. ¿Para qué? Para la urbanización. Por eso la foto de Carlos Achetoni, que es quien alzó la voz por este tema tan delicado. El presidente del INTA se manifestó sobre este tema y lo que llama la atención es que, bueno, siempre Federación Agraria Argentina ha defendido con uñas y dientes la posición de los pequeños productores. En este caso sería bastante lógico, pero claro, los antecedentes que tenemos con todo el tema de lo que está ocurriendo con la tierra que no han sido manejados tan bien como se podía esperar por parte del gobierno nacional, ni mucho menos, bueno, trae por supuesto suspicacias y uno piensa quiénes estarán detrás de todo este negocio. De sur a norte están pasando cosas realmente muy raras. Bueno, importante lo de Federación Agraria, que por lo menos lo expresa públicamente y lo pone como manifestación importante a la opinión pública. Y de este tema a otro que tiene que ver con declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, que confirma créditos subsidiados para la industria avícola. El objetivo, como lo dice allí el tuit, es exportar más. No es un chiste, Alfredo, ¿eh? Esto iría en consonancia, no. Sí, sobre todo porque lo dice un ministro de la Nación que supongo que lo debe estar diciendo con todas sus buenas intenciones, pero esto va en consonancia con lo que dijo el presidente de la Nación cuando recién asumió y nos hablaba de que le iban a poner toda la energía al tema de las exportaciones. Claro, el presidente de la Nación y el ministro Culfas saben, ellos fueron los generadores de estas noticias, de que se cerraron las exportaciones de maíz en su momento, se cierran las exportaciones de carne, y por el otro lado estamos diciendo que lo que queremos es que crezcan las exportaciones avícolas. Bastante inentendible el tema. Las redes sociales en Del Sector Campo para seguir informándonos entre todos. ¿Ya participaste de la promo Uvita? Hay premios todas las semanas. Podés ganar parrillas, cubiertas para el auto, órdenes de compra por electrodomésticos y kits de producto. No te quedes afuera. Carga el código de cualquier vino Uvita en abriunuvita.com y acordate, abrí un Uvita y olvídate. Si el autito la quedó, abrí un Uvita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abrí un Uvita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos con Uvita, hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunuvita.com, participa de la promo y olvídate. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones pecuarias. Betty Pharma, mayor eficiencia y rentabilidad. www.bettypharma.com.ar. Y en Del Sector Campo, Alfredo, el placer de recibir al médico veterinario Diego Cárcano.
para hablar de bienestar animal. ¿Qué influencia tiene, si es que tiene alguna, en el nivel productivo el bienestar animal, Diego? Sí, claramente el bienestar animal es una necesidad del productor por una cuestión de rentabilidad, ¿no? Muchas veces se piensa que es un tema del que hablamos hoy día por una cuestión de contar mejor cómo producimos y explicarle mejor a la sociedad, pero claramente tiene que ver con tener una producción rentable. Un animal estresado no es rentable o nos hace perder dinero. Y hay un montón de situaciones que tienen que ver básicamente con la alimentación, con el alojamiento del animal, es decir, los corrales o las instalaciones de los engordes a corral, la salud y el comportamiento de ese animal y el comportamiento del hombre con el animal. Esas 4 cosas hacen a el bienestar animal en su conjunto, ¿no? Y tenemos que estar, obviamente, cuidando todos esos aspectos, como decía, alimentación, corrales o alojamiento, instalaciones, salud y relación entre animales y hombres para evitar el estrés a la mínima expresión y lograr así la mayor rentabilidad. Lo que pasa es que cuando vos tenés feedlot bien profesionales, es una cosa, pero cuando vos tenés a lo mejor 2 piolines o en el mejor de los casos un boyero, y ahí la situación se complica bastante, ¿no? Porque los manejos son absolutamente distintos en un feedlot profesional que, bueno, todo. Abrir las puertas, que son un chiche, ni las puertas de tu casa funcionan tan bien. Y en el otro caso se complica, ¿no? Es cierto, hay una variedad de engordes a corral como productores hay, y no todos tienen, la parte que vos estás mencionando tiene que ver con las instalaciones, ¿no? Sobre todo las instalaciones de manga, de corrales de aparte, el diseño de esos corrales, la construcción, los bordes redondeados, que sean ciegos para favorecer un desplazamiento de los animales en esos lugares donde se pueden golpear y dañar el producto, no son iguales en todos los establecimientos. Sin embargo, hay un montón de cosas que, sin tener las mejores instalaciones, desde el manejo del hombre hacia los animales, que se pueden hacer para que en todos esos momentos críticos de arreos, de apartes y demás, manejarlo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Qué pasa con los terneros de destete que se venden y que pasan de un establecimiento a otro y que inclusive para pasar de un establecimiento a otro van a una feria? Ese perfil que describís vos, Silvio, si se quiere, es el animal más delicado, porque es un animal que viene de estar viviendo 6-7 meses en el campo, al pie de su madre, pastoreando, con alguna que otra pasada por manga y contactos con el hombre, y de repente entra en todo un sistema de transporte, camiones, corrales y demás que claramente van a producir un estrés. Tenemos que mitigarlo y minimizarlo haciendo foco en estos puntos que decía. Primero, que los corrales a donde vayan sean corrales que estén limpios, que no haya barro, que el agua corra y no haya lugares de anegamiento, tener un lugar o una lomada que es la parte de descanso que nosotros le decimos al corral, y pasar por toda la instalación de manga y demás de aparte, que esta instalación obviamente también permita ese flujo fácil de los animales y sin golpearlos. El otro punto clave es la alimentación, o sea, el principio más importante del bienestar tiene que ver con la buena alimentación y consumo de agua. Entonces, la recepción, la dieta de recepción de esos animales, que como vos mencionabas vienen con todo ese trajín, es fundamental para minimizar y atenuar ese estrés, con una dieta con el perfil nutricional adecuado y después un manejo de comedero, de superficie de corral, de frente de comedero, de limpieza de comederos y de bebidas, que sea apto para que ese animal tenga el máximo consumo de alimento posible en esa situación. Eso va a ayudar muchísimo a mitigar ese estrés y hacer una adaptación fácil y corta a esa nueva realidad que tiene el animal. Un gustazo como siempre, Diego. Abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Adiós. Igualmente. Médico veterinario Diego Cárcano, en Del Sector Campo. Seguimos compartiendo Del Sector Campo y vamos a charlar
con otro amigo vamos a incorporar a la charla a Pablo Adriani y un tema muy preocupante que nos reporta diariamente a nosotros Carlos Misuraca desde Rosario, que tiene que ver Con con el Paraná. exactamente la Un drama. altura del río Paraná, niveles bajísimos, históricamente bajísimos. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Hola Pablo. Buen día, Silvio. Buen día, Alfredo. ¿Cómo están? Buen sábado para todos. Igualmente, ¿vos cómo igualmente. estás? Todo muy bien, salvo lo que justamente vos estabas comentando al comienzo de este bloque, el gran problema y la gran preocupación que hay en el sector por la bajante del río Paraná, que creo que es la bajante la más grave de toda la historia, por lo menos de los últimos 80 años. Pero el tema es que el Paraná es la columna vertebral del 85% de las exportaciones argentinas, no solamente de granos y sus productos, que se exportan contenedores, ingresan contenedores. Entonces es un tema, la verdad, que muy, muy delicado y que los pronósticos que tienen las personas que están en el control de las vías navegables y los controles de todos los calados, tienen su proyección hecha y esa proyección indica que para septiembre-octubre la bajante va a estar peor que ahora. Con lo cual, eso tiene, sin lugar a duda, impacto en los mercados actualmente, que provoca que tengan que ir a cargar a los puertos de aguas profundas como Necochea y Bahía Blanca. Tras que éramos pocos, ¿no? Qué increíble que nos pase ahora esto, justo cuando venimos viendo que una de las cosas que más redondita nos estaba saliendo, no por mérito propio solamente, sino por lo que ocurriera en el mundo, era el tema de la suba de los granos en general, de las oleaginosas sobre todo. Y de golpe y porrazo nos encontramos con esto. Ahora, ¿va a ser solo un tema de exportaciones o va a ser un tema de producción también? Porque acá la producción se va a ver muy afectada, ¿no? No creo que sea un tema de producción, es un tema de logística operatoria de exportaciones. Y tiene solución, pero como todo problema logístico, las soluciones implican que hay que poner plata. ¿Y cuál es la solución? Ahí está, la solución es los barcos que no pueden cargar, lo que se llama no pueden hacer carga completa en los puertos del Gran Rosario, que calculá que son barcos que dejan de cargar entre 8.000 y 12.000 toneladas, no la pueden cargar, pueden ir a cargar a los puertos de aguas profundas, principalmente Bahía Blanca, y algún residual en Necochea, porque Bahía Blanca es un puerto, como se llama en la jerga, de mar abierto. Vos estás los que hemos tenido la suerte de visitar el puerto de Bahía Blanca, tiene una galería de embarque, el puerto de Bahía Blanca, que es una zona de cangrejales, por eso a veces se dice puerto cangrejales, una galería de embarque de 250 metros, desde los silos en tierra firme hasta donde están los buques atracados. Y ahí tenés mar abierto, y ahí tenés calados de mar abierto, calados de 50, 60, 80 pies. Entonces podés cargar buques Panamax, los buques Panamax son gigantes, vienen de 250 metros, y pueden cargar hasta 150.000 toneladas. Entonces esa solución tiene un costo, que es el sobrecosto del exportador, que tiene que pagar un flete adicional por una carga que no se hizo en otro lado. Costo, ponele 4 o 5 dólares por tonelada. Y después está la otra solución. Me llevo el maíz desde Rosario, por ferrocarril, a Bahía Blanca. O me lo llevo por camión. Escuchan lo que les digo, ¿no? Parece una locura, pero se está haciendo. Se está haciendo. Y por eso Bahía Blanca hoy cotiza a 220 dólares el maíz disponible contra un maíz en Rosario de 200 dólares. O sea, Bahía Blanca está pagando una prima para aquellos productores que están equidistantes entre Bahía Blanca y Rosario. Vamos a suponer un productor de pergamino que puede mandar a Rosario a 200 dólares o a 220 Bahía Blanca. Y si conseguís un buen flete, capaz que le resulta mejor vender a 220 Bahía Blanca. Tanto en la zona por el centro de Buenos Aires, Bragado, 9 de Julio, el oeste, ¿sí? Captan volumen los exportadores de Bahía Blanca comprando más caro el maíz sobre Bahía Blanca.
Pablo, un placer Gracias, como siempre. Abrazo a la distancia. Chao, mi viejo. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Igualmente, Pablo Adriani mostrando también la realidad dura que atraviesa toda la Argentina en la zona del litoral, porque además hay muchas sociedades, esto también hay que decirlo, Alfredo, que están siendo conminadas a restringir el acceso, el uso del agua, justamente por la bajante del Paraná en toda su traza. Que eso es gravísimo. Sí. Pausa breve, ya estamos. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En el sector campo, como de costumbre, compartimos ganadería en un minuto. Mientras se discute con mucha fluidez en los últimos días el plan ganadero bovino, esto es un tanto ridículo teniendo en cuenta que mientras se discute algo para proyectar inversiones, se cierra al mismo tiempo las exportaciones, el Ministerio de Agricultura oficializó algo que va a poner en marcha el Banco Central de la República Argentina. Créditos blandos a tasas subsidiadas del 30% para inversiones en la actividad del pollo y del cerdo. Bienvenido sea esto, era algo que estaban esperando estas dos actividades que crecen mucho en los últimos años y que representan para el plato de los argentinos una porción muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que se consume de carne aviar alrededor de 45 kilos per cápita año y de carne de cerdo alrededor de 17 kilos per cápita año. Esta última actividad presentó la semana pasada un plan estratégico que llevaría el consumo en los próximos 10 años a 25 kilos per cápita año. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a un amigo, a un especialista en ganados y carnes, el licenciado Víctor Tonelli. ¿Y pesca algo? Un poquito. Hola, Víctor. El gran Víctor Tonelli. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, un placer de verlos ambos. De pesca no mucho, pero de las que tiene 4 patas, algo agarro. Por eso te convocamos, Víctor. Hasta el mes pasado, el precio de la carne evolucionó más que el índice de precios al consumidor como buena parte de los alimentos en la Argentina, aún con exportaciones cerradas, que aparentemente fue el motivo que esgrimió el gobierno para cerrarlas. ¿Qué respuesta tenemos a esto, Víctor? Mira, Silvito, yo te diría, yo preparé 3 placas que digamos, las vamos a ir viendo de a una, pero que yo creo que a veces un buen gráfico, una buena foto explica más que 1000 palabras, ¿no? La primera nos muestra claramente cómo evolucionó desde enero del 2019, último año del gobierno anterior, hasta junio de este año, tomando el año y medio de gobierno, digamos, de esta gestión. Y ahí vas a ver cómo en la línea azul las exportaciones tienen un comportamiento totalmente errático es una forma de decir, en tanto que el precio de la carne en nada sigue el comportamiento de las exportaciones, y verás cómo a partir de octubre del año pasado no han dejado de subir hasta la fecha. Cuando hablo de eso, digo que además los precios están ajustados por el índice de precios al consumidor, con lo cual es moneda constante junio 2021. El segundo gráfico sí empieza a explicar el problema, y el problema se explicó, e incluso la mesa de las carnes se lo anticipó al gobierno en octubre del año pasado, o sea que ya llevamos cerca de 9 o 10 meses de haberlo explicado, que tenía que ver con la caída de los encierres en los feedlot, el ingreso de ganado feedlot que 3 o 4 meses después, como todos sabemos, salen a faena y se transforman en oferta de carne. Y eso se dio hoy, van a ver que está clarísimo la cifra, como los ingresos no tienen, digamos,
la curva de los ingresos y la curva de el precio de la carne son exactamente antagónicas. Cuando bajan el precio de la carne o cuando digamos, suben los ingresos, baja el precio de la carne y viceversa. Y la última, y el último gráfico explica que esa fuerte caída de ingresos a feedlot tuvo que ver con la explosión que hubo en los precios de los alimentos que derivan de los valores internacionales de los granos, en particular el maíz, que es el que más impacto tiene en la última etapa del engorde de los animales, los últimos 100 kilos de producción. Y ahí vas a ver nuevamente cómo se dispara el precio de la carne cuando se dispara el precio del maíz. Con lo cual, lo que vas a ver es una relación muy directa entre precios altos del maíz, caídas de los encierres, porque hubo pérdidas importantes en la rentabilidad de los engordes a corral, y ahí es donde esa ecuación de bajas de ingresos, de salida, de menor oferta, vinculada al mayor precio del maíz, hace que se dispare finalmente el precio de la carne por menor oferta de la carne disponible de calidad, como le gusta comer al argentino. Nada que ver con las exportaciones, y bueno, me parece que con esos tres gráficos queda bastante claro explicado la insensatez e irracionalidad del cierre de exportaciones. Víctor, escuché a mucha gente opinar, pero siempre para nosotros, para Silvito, para mí, es muy valioso lo que decís vos, porque estás muy empapado en este tema desde hace unos cuantos años. ¿Qué intuís vos? ¿Por qué motivo el gobierno hace eso? ¿Es exclusivamente porque es una religión para ellos? ¿Es porque evidentemente, en serio, de verdad están convencidos que cerrando las exportaciones va a bajar el dinero del consumo, el costo de la hacienda para consumo? ¿Qué es lo que pensás vos? ¿El valor de la hacienda se puede derrumbar tanto como para que la gente coma? No, yo creo que, a ver, cuando la gente dice, y he escuchado, yo mismo a lo mejor al principio decía que no entendían, la verdad que entienden, por lo menos durante todo el periodo que ha transcurrido de los 60 días del cierre de exportaciones, han entendido cómo funciona el mecanismo, pero yo creo que es una decisión que se ha tomado por fuera de los actores que hoy están relacionados con el sector, digamos del ministro Culfas o del propio presidente. Yo creo que esta es una decisión de algún lugar donde se genera la estrategia de la política electoral y algunas encuestas les habrán dado que tomando medidas contra el campo, presionando a la baja de las exportaciones o generando algún tipo de ruido como este tipo, iban a obtener más votos. Para mí, esta es la única explicación que en mi, digamos, limitada capacidad de comprensión me cierra. Ninguna que tenga que ver con medidas racionales vinculadas a digamos así, tomo una decisión y modifico el problema porque entendí la base del problema, olvídate, ninguna te va a dar un resultado que lo puedas entender. Por lo tanto, lo que es tremendo, y esta es la parte que nos enerva a todos, es que en el medio han roto el trabajo, 40% de la faena en la Argentina es exportación, y todos de alguna manera los trabajadores están afectados desde un poquito hasta un montón. Han roto la confianza en el mercado internacional, ya la Argentina no es confiable, volviendo de 10 años de desastre y después de 4 o 5 años de haber mostrado hacer las cosas bien, otra vez rompimos la confianza internacional y rompen el futuro de lo que es las expectativas del sector productivo, tanto del ganadero como del industrial. Entonces, se paran las inversiones, se paran los proyectos de desarrollo, se para todo. Y esto es lo que vamos a ver como consecuencia de este tremendo error, que ojalá que se corte, como dijeron, parcialmente ahora y un poquito más en agosto o septiembre. Lo que vamos a ver va a ser un desastre cuando hagamos recuento de daños del desastre de la medida que han tomado. Y me gustaría pararme en el afuera. Vos dijiste una enorme pérdida de confianza para aquellos que son, en definitiva, nuestros clientes.
Por ejemplo, ¿qué pasó con nuestros clientes pensando que, por ejemplo, China se llevaba el 75% de lo que nosotros vendíamos? ¿Qué influencia, si es que tuvo, el cierre de las exportaciones argentinas le ocurrió a China? Y bueno, pensá que China, Argentina es el segundo proveedor más importante de China, que hoy participa en el 30% del mercado mundial, comprando, digamos, ¿no? Como importador. Estamos hablando de números fenomenales. Y Argentina, de un día para otro, ya hace 2 meses cumplidos, le dejó de ofrecerlo. Le dejó de ofrecer en las cantidades y en las calidades y en los detalles de corte, porque encima ahora no se puede vender el 25% de la media res. Placer como siempre, Chao, Víctor. Víctor. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, un abrazo a los dos y gracias por el llamado. A vos, el licenciado Víctor Tonelli, en Del Sector Campo. Amigos, esto fue Del Sector Campo. Y bueno, rogando que tengamos buenas noticias pronto, lo más urgente posible, que el gobierno tenga alguna reacción, que el ministro Culfa se despierte de la siesta, el ministro de Producción, porque la verdad que es realmente alarmante la situación en este momento con respecto fundamentalmente al tema de la carne. Lo demás, bueno, ya sabemos. Y hay que pensar, lo digo siempre, en aquellos que necesitan laburar, los trabajadores de la industria frigorífica, que en principio son los que más están resignando dentro de todos los eslabones de la cadena. Estamos hablando de que muchos ya están percibiendo garantía horaria, lo que significa cobrar mensualmente un 50, un 60% del salario que venían percibiendo. Los productores chiquitos de 20 También. vacas, hace rato que están cobrando la garantía horaria, Silvito. Rato. Los productores Ojo chiquitos con eso. desaparecen. Que tengan un buen fin de semana a pesar de todo.